A diferencia de la cultura griega, los romanos no tuvieron grandes, digamos, avances en el tema de la historiografía. Su historia está muy, a veces, eh, ¿cómo se puede decir?, interpolada por la mitología. Podemos ver muchísimo uso, pues, de la parte ficticia en medio de la historia. Lo que intentan es, con la historia, justificar también las acciones del imperio, ¿verdad? Herederos de este tipo de afán por guardar siempre el respaldo de lo que se está haciendo, ¿verdad? Algunos historiadores que sobresalen en esta época: Salustio, Tito Livio, Tácito. De hecho, Tácito es importante por lo menos para el mundo cristiano, porque él es uno de los que habla un poco acerca de la historia cristiana también. Para finalizar esta parte de las tres grandes culturas del mundo antiguo, pues un poquito de los aportes de los romanos. Primer aporte, claramente la arquitectura también es muy emblemática, se convirtió en un paradigma prácticamente para toda la época del Renacimiento y la Edad Moderna. Eh, Además del derecho, ¿verdad? La parte de la vestimenta también. Además del tipo de vestimenta, también el tema del derecho, es evidente que hemos heredado, ¿verdad? Muchas de las cosas, incluso de carácter hasta religiosa. La palia, la estola que utilizaban para la vestimenta común, ¿verdad? Se ha quedado también para la vestimenta religiosa. El tema de uniformar y determinar los rangos militares conforme al estilo de vestimenta también es de los romanos. El tema de los colores mismos que utilizaban, rojo y morado, en el caso de la toga imperial era morada. También ocupaban ¿cómo se llama? El escarlata, el color escarlata, que es prácticamente como el rojo. Además de esto, pues el derecho, la numerología romana, aunque no es una numerología matemática, pero sí se ha utilizado, ¿verdad? La seguimos utilizando para documentos, para la parte de eventos. Incluso algunos canales de televisión de los años 70 escribían el año al final del programa en números romanos. Como el caso del Chavo el Ocho, ¿verdad? Al final. La parte de la construcción romana, pues es una forma de también ver el interés que tenían porque sus ciudades fueran perennes, ¿verdad? Por eso le llaman a Roma la ciudad eterna, porque cuando los arquitectos hacían algo era para que perdurara en el tiempo. Hay calzadas que se hacen con ese estilo y todavía persisten hoy en día. Además de eso, el derecho romano, que también, como ya hemos dicho, es importantísimo porque sirvió de paradigma, aunque también tengo que decir que después del Imperio Romano, los herederos del derecho van a ser los miembros de la Iglesia. La Iglesia Católica va a tener una serie de códigos, ¿verdad? Que se van a ir conjuntando poco a poco hasta que dan prácticamente el origen al famoso Código de Derecho Canónico, que también es una forma de modelo, ¿verdad? En cuanto a la legislatura. Muchos países siguieron el estilo, ¿verdad?, de las constituciones griegas y romanas para establecer prácticamente su forma de gobierno. El calendario juliano lo utilizaron durante un tiempo hasta la época en que llega el Papa Gregorio VII, ¿verdad? Y se cambia a un calendario que hoy en día le llamamos calendario gregoriano. Este calendario, pues sí, guarda todavía algunos nombres semejantes hoy en día. El tema del Januari, ¿verdad? En inglés viene de Januarius o Janus, que es el nombre del dios que marcaba el inicio y final del invierno, ¿verdad? Bueno, el final del invierno, inicio de primavera. De hecho, era dibujado siempre con dos rostros. En varios puentes de Roma hay algunas representaciones de Janus. Febrero, que es de la fiesta de purificación que les había platicado, no sé si a ustedes, porque debajo de Roma hay termas y también hicieron piscinas donde la gente salía, obviamente, a realizar sus procesos de purificación. Eh, Además de ello, pues el mes de marzo, dedicado al dios Marte, dios de la guerra. Abril, dedicado al mes de la apertura de las flores, ¿verdad? De la perire, de la apertura o el florecimiento floral. Mayo, por la diosa Maya, que es diosa del crecimiento de los seres vivos. Junio, dedicado a Juno, la hermana y esposa del dios principal Júpiter. Y de ahí en adelante, julio y agosto, dedicado a los dos emperadores iniciales, al primer dictador de Roma, que será Julio César Augusto, y después Augusto César. Después de agosto, los meses tienen nombres de cantidades, ¿verdad? 7, 8, 9, 10, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? Que prácticamente se mantienen todavía en el inglés con esos nombres. Y que implica nada más que había 10 meses, ¿verdad? Hasta que interpolaron los meses de julio y agosto. De hecho, anteriormente los 10 meses se repartían con mayor cantidad de días, o a veces incluso determinaban días dedicados simplemente para la parte ritual. Los acueductos, bueno, siguen en pie muchos de ellos, ¿verdad? A pura dinámica de los fluidos prácticamente lograron trasladar gran cantidad de agua de lugar a lugar, ¿verdad? Todavía siguen dando prácticamente agua para los pueblos en Roma.
La lengua que se manejaba en aquel momento era la lengua de Lazio, el latín, que se ha quedado para el culto religioso y también para la parte del derecho romano, ¿verdad? Algunos términos latinos que siguen todavía siendo conceptos prácticamente que se utilizan hoy en día. De la misma lengua latina, bueno, como es la lengua de Roma, surgieron muchísimas otras lenguas, las lenguas romances, ¿verdad? Como el francés, el italiano, el sardo, las lenguas ibéricas como el portugués castellano, ¿verdad? El gallego, el catalán y la lengua de los romanos, ¿verdad? Bulgaria, Albania, Grecia, Moldavia, todos ellos tienen palabras muy semejantes a la cultura, a la lengua latina. Y hay una lengua que ya se extinguió, que es la lengua de Dalmacia, el dalmático se llamaba esta lengua. Bien, salimos de esta historia antigua para hablar de la historia medieval, como este repaso breve de las etapas de la historia, y además ver también el contenido de cómo es que los historiadores también narran la historia en estos momentos. Como podemos ver, a partir de lo que vimos en el mundo antiguo, básicamente lo que intentaban era respaldar todo lo que hacían los gobernantes, lo bueno y lo malo, ¿verdad? No había diferencia. En la época medieval, como vamos a tener prácticamente influencia del mundo cristiano, hay un interés diferente, ¿verdad? De plantear prácticamente la historia en función de lo que Dios también quiere para el hombre. San Agustín de Hipona, ¿verdad? Alrededor de esta historiografía, de alguna manera, pues sabe, sí, hay una historia pagana, pero no podemos obviar que hay claramente una historia determinada por Dios. Es decir, que hay un plan de redención que Dios quiere realizar con el hombre, ¿verdad? Desde la creación hasta el juicio final. Y en esta historia, ¿verdad? Jesucristo ocupa el punto central, ¿verdad? Él es el que marca el antes y después, ¿verdad? Y toda la historia prácticamente está desarrollándose conforme a la voluntad divina. Más adelante, en la época moderna, algunos van a querer separar entonces de esta historia cristiana y dejar una historia religiosa separada de la historia, diríamos, pagana, ¿verdad? La historia del hombre. Así que hay una historia de Dios y una historia del hombre, según la mentalidad de los hombres de la época moderna. Intentan prácticamente generar este divorcio entre la parte dogmática y la parte historiográfica. Bien, a partir de este momento vamos a hablar entonces de la era cristiana. Para explicar la era cristiana, pues tenemos que hablar un poquito de Cristo. No tengo muchas diapositivas respecto a la línea de tiempo que comúnmente suelo dibujar en pizarra, donde explico bastantes fechas, una que otra las tengo acá, pero quiero que nos imaginemos una línea del tiempo. Jesucristo marca el antes y después de lo que llamamos el antes de Cristo y lo después de Cristo, una era. Sin embargo, hay que hacer la aclaración de que Jesús no nace en el año cero, que se marca como el año de nacimiento, porque evidentemente la historia determina que Herodes, el rey que quería matar a Jesús, murió en el año 4 antes de Cristo, es decir, en el año -4. Eh, y cuando decide mandar a matar a estos niños, él, según la misma palabra, él decide matar a los niños menores de 2 años. Así que Jesús tuvo que haber nacido entre el año 5 al año 6, ¿verdad? Probablemente el año 6. Por lo cual no estaríamos en el año 2023, sino 2029, si siguiéramos la lógica de esos datos históricos. Pero igual, queda como una nota marginal. Nadie va a querer cambiar el calendario como lo tenemos hoy en día, ¿verdad? Sin embargo, hay que hacer esa anotación para que se sepa más o menos la época exacta. En todo caso, en ustedes siempre son fechas aproximadas, sobre todo las del mundo antiguo. Por otro lado, importante mencionar que Jesús hace acto público, es decir, se vuelve popular alrededor de los 30 años. Tendría alrededor quizá de unos 35 años cuando comienza su vida pública. ¿Verdad? Dice la Biblia que tenía alrededor de 30 años cuando se hizo bautizar. Era el año 30 después de Cristo, cuando él aparece. Y se cuentan 3 años después de esta vida pública, después de su bautismo, que es el tiempo que se dedica a predicar prácticamente cerca de Jerusalén. Va a morir en el año 33, ¿verdad? Y resucitar y va a lograr cantidad de adeptos, entre ellos muchos apóstoles que lo conocieron y algunos dos apóstoles, Matías y ¿cómo se llama? Matías creo que sí lo habrá conocido seguramente, porque los apóstoles pusieron por requisito que el otro apóstol que sustituiría a Judas tenía que haber sido alguien de los que anduvo cerca de esta enseñanza de Jesús, que habrá conocido a Jesús. Y Pablo, que va a ser después llamado a ser apóstol. Pablo aparece el año 34 aproximadamente, y de ahí en adelante se expande el cristianismo tremendamente por toda Asia Menor, desde Palestina, toda la parte del norte de Palestina, que sería, ¿cómo se llama? Damasco, Antioquía, ¿verdad? Llegando a la zona también llegando a la zona de Creta, la isla de Creta,
pasando por mar hasta Panfilia, Lidia, ¿verdad? Toda la zona de Turquía actual. Así se va expandiendo poco a poco el cristianismo, ¿verdad? Hasta que el mismísimo Pablo desea ir a pedir una especie de amparo, ¿verdad? Para que poder hablar con el César. Entonces termina en Roma, ¿verdad? Donde va a terminar siendo decapitado. Y en caso de Pedro, también nos consta que estuvo en Roma, porque él mismo saluda en una de sus cartas diciendo, los saluda a los que están en la Babilonia. Para aquel momento histórico, la Babilonia no era la antigua Babilonia que ya había desaparecido, sino que se refería a la Babilonia de esa época, ¿verdad? Es decir, a la Roma, a la gran prostituta, a la gran ramera, como le llaman en el texto de Apocalipsis. Importante mencionar esto, porque la cuna del cristianismo se va a quedar prácticamente, después de estar en Antioquía, de Jerusalén primero, después de Antioquía, se va a pasar a Roma. Y ahí van a terminar estos dos grandes apóstoles, ¿verdad? El príncipe de los apóstoles, que es Pedro, ¿verdad? Y el apóstol por predilección, como dice el mismo Pablo. En este sentido, hay que destacar entonces que el Imperio Romano empieza poco a poco a cristianizarse. Primero por todas las comunidades que Pablo fundó allá en la zona entre Turquía y Grecia. Pero después también el mismo Imperio Romano, a la misma sede, empieza a cristianizarse. Pero no va a ser muy fácil. Alrededor del año 60, bueno, 56 en adelante, hasta el 65 aproximadamente, aparecerá, como se llama, el emperador Nerón. Y Nerón va a ser el primer perseguidor de los cristianos. Le va a echar en culpa, ¿verdad? El haber quemado o haber sido incluso enemigos de las tradiciones. Y se gana, obviamente, el pueblo cristiano el enojo del mismo pueblo romano. Van a empezar a ser perseguidos por una gran cantidad de tiempo. Aproximadamente hasta el año 313, que es la época donde aparece, ¿cómo se llama? Constantino. Ya platicaré ese detalle. Detalle importante, la primera vez que se habla del mundo cristiano o de la gente cristiana, en la Biblia está constatado, fue en Antioquía, perdón, en Alejandría. Ahí donde recibieron por primera vez el nombre de cristianos. ¿Cuándo se les llama católicos? Pues en el año 108 aparece otra carta fuera de la Biblia, que es la carta de Ignacio de Antioquía, que afirma, ¿verdad? Obviamente el lugar donde era la cuna prácticamente del nombre de los cristianos, ahí mismo está este obispo cristiano, y él describe en esta carta, en el capítulo 8, verso 2, donde está el obispo, está la comunidad, así como donde está Cristo Jesús, está la iglesia católica, la eclesía católica, ¿verdad? Es la primera vez que está constatado en un documento histórico, ¿verdad? Ese nombre de iglesia católica. Desde ahí ya se cae prácticamente esta mentira histórica que a veces vemos en las redes sociales de que la Iglesia Católica empezó con Constantino, cosa muy falsa, ¿verdad? No sería posible porque Constantino vivió 200 años después de esta carta que habla de la Iglesia Católica. Constantino, importante mencionar a Constantino, él no va a ser cristiano muy pronto, va a empezar a tener ciertas cuestiones curiosas. Se habla de una leyenda donde él vio en un sueño, ¿verdad? Logró ver esta frase, in hoc signo vinces, que en griego realmente lo vio en lengua griega, ¿verdad? Se traduce en el latín in hoc signo vinces, bajo este signo vencerás. En griego decía en teutonica, ¿verdad? En esto estará la victoria. Nica es victoria. Eh, y esta visión pues le ayudan a interpretarla. Al final él va a terminar poniendo el símbolo que tiene en la mano, ese cetro que tiene en la mano, la parte de la letra como que parece X y la que tiene forma de P, ¿verdad? Son las dos primeras letras del nombre de Cristo, de la palabra Cristos. Entonces, inspirado por esto, manda a poner en los estandartes, y de hecho consta en monedas, que está obviamente en cada estandarte del emperador, este símbolo, ¿verdad? Que el mundo cristiano pues, le ayudó a interpretar. Después de esta batalla, ¿verdad? Logra ganar. Cuando él logra ganar la batalla contra Magencio, hace el primer regalito a la iglesia, que va a ser una antigua basílica, para que la iglesia pudiera ya celebrar públicamente sus fiestas. Pastor Constantino, que guiado por esta simpatía con el pueblo cristiano, les va a dar la libertad de culto. Va a terminar prácticamente la persecución alrededor del año 313. Estoy contando todo esto para que vayan viendo cómo es que la iglesia va llegando, se va acercando poco a poco al poder, ¿verdad? Al Estado, a los gobiernos. Y porque es que entonces en la época colonial la iglesia va a tener tanta primacía, ¿verdad? Y tanta importancia. Para que entiendan cómo fue que escaló hasta ahí, ¿verdad? Es por esto mismo, porque los emperadores van encontrando en su propia vida, ¿verdad? Cosas que le ayudan a ganar a simpatía y al final incluso convertirse y hacerse bautizar como cristianos católicos.
Luego, en el año 380, 390 aproximadamente, aparece Teodosio el Grande. En la mañana lo escribí mal, lo escribí con la letra S. Teodosio, ¿verdad? Al final logra oficializar al mundo cristiano, convierte la religión cristiana en la religión del imperio, ¿verdad? O sea que si ya de por sí era llamada Iglesia Cristiana Católica, pues con con este oficialismo se volvió aún más católica, porque se volvió prácticamente la religión universal, la religión del imperio para aquel momento. Es este emperador el que le va a conseguir esto a la iglesia. Desde ahí, pues entonces la iglesia forma parte de la cultura romana, ¿verdad? De todo el imperio romano, que hay que decir que es un vasto imperio, toda la parte de Europa, la parte de Grecia, Turquía, la parte de Palestina, la parte del norte de África, toda esa parte perteneció al imperio romano, que estaba dividido en dos, digamos, jurisdicciones, la del imperio romano de Oriente y la del imperio romano de Occidente. En Oriente estaba Constantino, ¿verdad? En Constantinopla, donde actualmente es Istambul. En Roma, ¿verdad? Estaba Licinio en aquel momento. Estos dos emperadores son los que van a firmar este edicto de Milán con el cual liberan al cristianismo. Aparece, por tanto, el imperio bizantino, ¿verdad? Porque también se le va a llamar Bizancio a este lugar donde está Constantinopla, a esta región, se le llama Bizancio. Y van a ser herederos prácticamente de ese poder romano, ¿verdad? Que va a estar ahí. Van a tener prácticamente que vivir sus jurisdicciones, sus propios tipos de historia. Es decir, los romanos sufriendo por un lado y quizá los de Constantinopla tranquilos, o los de Bizancio tranquilos. Roma, de Occidente, va a sufrir muchísimas invasiones. Se va a caer en el año 476. ¿Y cuál fue la causa de la caída del Imperio Romano? La causa es un montón de invasiones. Van a llegar prácticamente muchos pueblos bárbaros, ¿verdad? Desde la parte norte, la parte oriental, ¿verdad? Nororiental, que van a empezar a debilitar prácticamente con tantas guerras, tantas batallas. La gente se va quedando prácticamente sin los campeones de batalla, los recursos se van acabando y esto los vuelve más débiles a los romanos. Al final, con la llegada de los anglosajones, francos, vándalos, ostrogodos, visigodos, ¿verdad? Todos ellos, y los hunos, todos ellos intentando invadir, pero prácticamente guerra tras guerra se debilita. Y esto ya no, se volvió insostenible. Al final, prácticamente Italia queda bajo el mando de los reyes visigodos, ¿verdad? Y dentro de estos reyes visigodos, herederos de este reino, van a aparecer algunos reyes como el rey Pipino, que va a tener un hijo importante, un hijo que va a marcar también un momento histórico, que es Carlomagno. Ahí por el año 622, además, le toca que vivir a Europa la invasión de los musulmanes. Ahí por el año 600 aparece Mahoma, ¿verdad? Y manda prácticamente a esta égida, a esta expansión prácticamente musulmana. Entonces se van a fundar diferentes ciudades importantes de tipo religioso, ¿verdad? La Meca, Medina, bueno, él es de Medina y la Meca también es supuestamente donde él ascendió. Y se empieza a expandir, ¿verdad? Como parte de la dinámica doctrinal de esta cultura, una cultura muy religiosa. Van a llegar a dominar prácticamente toda parte de Europa, toda la parte prácticamente de España, toda la península ibérica va a ser dominada por los califas van a estar en dos momentos. En algún momento el califa manda a embajadores llamados emires y se convierte en un emirato España, la antigua Hispania, eh, que se escribía antes, España se escribía con H y con letra F en vez de la letra S. Entonces se pronunciaba Hispania. Después cambiaría a España. Eh, pero va a ser un tiempo emirato, después de un tiempo el mismo califa decide irse a vivir, ¿verdad? A este edificio famoso llamado la Alhambra, y ahí pone su sede en el Reino de Granada, y se forma el califato, ¿verdad? Aparece el califato de Córdoba, el Reino de Granada, ¿verdad? Y ahí van a estar prácticamente viviendo en las estancias por mucho periodo hasta que los reyes se organizan y empiezan a empujarlos hacia abajo. Durante este momento, entonces, podemos ver cómo la iglesia se acerca bastante al poder y el poder beneficia a la iglesia. En la época de Carlomagno, cuando se vuelve el emperador, eh, empieza esta intromisión de él dentro de las cosas de la iglesia y sus sucesores también, y la iglesia de vez en cuando también en el poder. A esta actitud donde la iglesia se mezcla con lo político con la iglesia, se le suele llamar cesaropapismo. Pero inicialmente comienza con los césares, es decir, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el César, ¿verdad? El Kaiser, se empieza a meter en temas religiosos. Ahí obviamente usurpa la autoridad del Papa y empieza a manejar a la iglesia a su antojo, ¿verdad?
Claramente a la iglesia nunca le ha gustado este tipo de intromisiones. Y lo que más ha intentado hacer la iglesia es ser consejera de los reyes, ¿verdad? Dar su opinión y obviamente a la luz de la palabra iluminar sobre la manera como debe regirse un buen gobierno. Pero no se pudo evitar de repente que entrara corrupción por ambos lados, ¿verdad? Eso es algo muy humano y pasó. En el año 1054 se separa la iglesia de Oriente de la de Occidente. Entonces aparece la iglesia católica que es llamada ortodoxa y la iglesia católica llamada romana. Claramente, la iglesia católica ortodoxa es un montón de iglesias con diferentes tipos de ritos, ¿verdad? Aparece la iglesia de Armenia, la iglesia de Siria, la iglesia copta, la iglesia etíope, etcétera. Un montón de iglesias orientales, tanto del norte de perdón, en la parte occidental, oriental, perdón, de Asia Menor, como también la parte norte de Asia Menor, como la iglesia de Egipto, la iglesia de Etiopía. Y se fueron prácticamente unas iglesias siempre cristianas, siempre católicas, pero separadas ya del poder del Papa, ¿verdad? Eso en cierta manera no beneficia mucho, más bien daña un poquito el proceso evangelizador, pero es interesante ver que también ocurriera este tipo de división. Así que no fueron los protestantes los primeros que se separaron. Primero fue la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Hoy en día hay mejores relaciones con la iglesia ortodoxa. Gracias a Dios, ¿verdad? La iglesia hay cierta comunión hoy en día. Y se respeta tanto la figura de los patriarcas como la figura del Papa. Ahí podemos ver incluso que han celebrado misas en conjunto, ¿verdad? El Papa Francisco con el patriarca Alejo II. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Antes de hablar de un poquito más allá de la Edad Media. ¿Alguna duda que hay sobre lo que hasta ahorita he dicho? No, listo, bien. Ok, estoy haciendo un repaso rápido de la historia medieval y vamos a hablar también de cómo era la forma de escribir historia en esta época. Bien, con respecto a las cruzadas, ¿cómo surgió esto? Lo primero que tengo que decir es que las cruzadas, no todas las cruzadas fueron deseo del Papa. La primera cruzada sí, el Papa, obviamente, la iglesia había estado diseminada por todas partes y como siempre hemos sostenido que es la iglesia original, claramente en Jerusalén había iglesia católica. O sea, había monasterios católicos, iglesias y templos católicos. En la época donde los musulmanes empiezan a expandirse, empiezan a caer noticias entre el año 600 a 800 de que empiezan a invadir Tierra Santa. Esto obliga al Papa a preocuparse, ¿verdad? ¿Qué hacemos para ayudar a esta gente allá? Están destruyendo los lugares santos, están acabando con los templos, matando cristianos, ¿verdad? Porque hay que decir algo, los musulmanes de esa época, incluso los radicales de hoy en día, no se tocan el corazón, ¿verdad? Para decapitar a alguien. Entonces era un tema de carácter político, pero también religioso, una preocupación seria. ¿Cómo ayudar, obviamente, a estos pueblos? Entonces el Papa, como no tenía guardia, el Papa en ese momento no tenía ninguna guardia papal, eh, le pide ayuda a los reyes, ¿verdad? A rey Ricardo Corazón de León, Felipe II, Barbarroja y a Felipe I de Francia. Les pide colaboración para que junto con los cristianos, ¿verdad? Hace un llamado a que todo el mundo se marque con una cruz y vaya en la defensa de Tierra Santa, ¿verdad? Así que aparecen los cruzados, ¿verdad? Cristianos, algunos sacerdotes, monjes, ciudadanos que se unen, ¿verdad? Se uniforman y se ponen la cruz por cualquier lado para poder ir a combatir, ¿verdad? Más que combatir es ir a defender la tierra. Si había que entrar en combate para defenderla, era un efecto dominó del asunto. Pero claramente la idea era erradicar, quitar prácticamente de esos invasores que estaban arruinando Tierra Santa. Yo les apuesto, ya esta parte es interesante, yo les apostaría que si los evangélicos hubiesen sido los primeros y hubiesen visto esto, de que se están metiendo a destruir la tierra de Jesús, seguramente los mismos cristianos evangélicos habrían llamado a cruzada, habrían llamado a unirse para ir a liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque sé que aman mucho la tierra de Israel, tanto como los católicos. Entonces hay que entender que eso es una época bien interesante, una época donde están preocupados por esa parte política. Pero quiero decir que después de que empiezan a llegar cerca de la frontera por parte marítima, por parte terrestre, al norte, allá por San Juan de Acre, Damasco, toda esta zona, empiezan a dominar poco a poco hasta acercarse a la frontera de Jerusalén. Están viendo con tantos, digamos, campamentos generados, la oportunidad, los reyes empiezan a ver la oportunidad de oro. ¿Y por qué no recuperamos Constantinopla? Porque eso no pertenecía al Imperio Romano de Occidente. Eso era parte del imperio. Y si lo recuperamos y volvemos a unificar todo, entonces ese afán político también
vino a dañar en cierta manera el objetivo principal, que era defender Tierra Santa. Así que se convirtió en una serie de campañas políticas más que religiosas, ¿verdad? Bajo la excusa de seguir obviamente liberando de esta invasión musulmana, que dicho sea de paso, Constantinopla prácticamente había sido dominada por largo periodo por los musulmanes. Entonces, hasta el día de hoy, pues, esa tierra es más musulmana que cristiana, ¿verdad? Hoy en día. Me refiero a Turquía actual, ¿verdad? Hay, claramente, ahí hay muchas religiones, pero hoy en día hay un poco más de paz, pero anteriormente era básicamente más musulmana que cristiana. Es en este contexto que aparecen las famosas cruzadas. Y hasta ese momento en que empiezan a organizarse, por fin aparece una guardia a favor del Papa, que van a ser los famosos templarios. Van a desaparecer muy pronto los templarios porque el rey de Francia empieza a generar una mala propaganda contra ellos, quiere convencer al Papa de que realmente son personas deshonestas, infieles, pero en cierta manera dicen algunos historiadores como se llama ella, Bárbara Gale, creo que se llama, quiero ver si tengo aquí la portada del libro de ella, se llama Bárbara, para darles el nombre exacto de esta historiadora, Bárbara Frey, se llama ella. Bárbara Frey, eh, ella sí pone obviamente en alerta esta situación de que hay diciéndonos que en la historia de estos cruzados y de estos templarios hubo un fraude, es decir, un engaño, donde prácticamente le quisieron convencer al Papa de que eran brujos, que eran sodomitas y un montón de cosas. Acusados de muchas cosas, el Papa no tuvo más que terminar de hacer una supresión de esta armada llamada la Orden del Temple, ¿verdad? Es la Orden de Salomón, prácticamente una serie de cruzados llamados la Orden del Temple bueno, la Orden del Templo del Rey Salomón, porque la idea era, ¿verdad?, ser los soldados que iban a ir a defender la Tierra Santa, ¿verdad?, y el templo que había quedado obviamente en Israel. Entonces, esa es la circunstancia que está pasando en la Edad Media. Entonces, no hay mucho tiempo para escribir tanta cosa. Se van a perder muchos detalles en el camino, ¿verdad? Sobre las causas y consecuencias. Después va a tener que hacerse mucho trabajo investigativo, ¿verdad? Incluso muy contemporáneo, sobre qué pasó realmente en el tema de las cruzadas, qué pasará más adelante, incluso con el tema de la, de la Inquisición europea. Entonces van a aparecer muchísimos historiadores de renombre hablando de este asunto. Hay que decir que no todo fue negativo. Durante esta misma época, año 1300, la Iglesia Católica toma, por orden de Carlomagno en el año 800, el papel educativo en serio. Y ya para el año 1000 aparecen las primeras universidades católicas, la de Bolonia, París, Oxford, Siena, Sapienza, Cambridge, Valladolid, Salamanca, Macerata, Perugia. Y Padua, me faltó Padua ahí, quizás está repetida ahí Oxford, me faltó la de Padua. Em, vale la pena recordar esto, porque algunos historiadores cuando analizan cómo se forjó prácticamente la cultura europea, encuentran una de las causas de este enriquecimiento, cultura y elevada academia, ¿verdad?, en el papel que jugó la iglesia. Incluso hay algunos libros que prácticamente están diciéndonos que Europa le debe la cultura occidental a la iglesia, ¿verdad?, por todo el trabajo educativo que se realizó. Después, del año 1453, el otro extremo del imperio también cae. El imperio ¿cómo se llama? De Constantinopla, de Bizancio, va a caer en el año 1453 a causa de la misma invasión de estos turcos otomanos o musulmanes, que se van a quedar dominando toda esta zona color anaranjada, la van a terminar dominando ahí por el año 1300 aproximadamente, 1400 aproximadamente. Eso prácticamente marcaría para muchos historiadores el final de la Edad Media. ¿Cómo es la historia que se narra en este momento, medio de estas batallas, en medio de estas crisis internacionales que se van a ver? Pues es una historia que lo único que intenta es respaldar qué pasó, ¿verdad? ¿Qué sufrió? ¿Qué país, qué reino, ¿verdad? Se enfrentó a qué problema, ¿verdad? ¿Quiénes eran los principales autores, reyes, ¿verdad? Califas, van a quedar respaldados en la historia. Ya casi cercano a la época de los reyes católicos, vamos a empezar a ver una narración de la historia casi como colaborando a una especie, diríamos, de una especie de nacionalismo español, aunque no se puede hablar de España todavía en ese momento, pero se nota el afán de querer exaltar, ¿verdad?, la fuerza de los reyes españoles, la debilidad del rey musulmán que fue expatriado prácticamente de Granada, eh, y esa es la intención del historiador. Incluso hay algunos detalles históricos que no agregan tanto al tema de la causa y efecto, pero intentan de alguna manera decir de qué manera
fue la victoria, casi como para minimizar aún más al contrincante, como cuando dicen que el famoso califa, que se fue, ¿cómo se llama? Vadeville, cuando se logra ir prácticamente expatriado de España, le entrega las llaves a los reyes católicos de la Alhambra, ¿verdad? Y después en la montaña lejana, ya viendo de lejos la Alhambra, se puso a llorar, ¿verdad? En medio de por perder prácticamente lo que le había pertenecido. E incluso intentan a casi jugar con la ironía, diciendo que la misma madre de ese califa le dice en el camino, mientras está llorando en el camino viendo el horizonte, ¿verdad? Lo que no defendiste como hombre, no lo llores como mujer, le dice la madre al califa. Entonces se recogen detalles así, que van quedando en la cultura poco a poco, como para levantar, digamos, de la gloria de unos y rebajar al máximo a los demás. Sobre el tema de la Inquisición, tenemos que mencionarlo porque los reyes católicos van a recibir el permiso del papado para poder hacer la Inquisición española. Después, en América también vamos a tener prácticamente participación de la Inquisición en México, ¿verdad? Va a haber algunos tribunales de la Inquisición en Lima, Perú. Por lo cual, claramente hay que hablar un poquito de qué consistía esta situación. Y de alguna manera también decir con la mayor objetividad posible a qué se dedicaba, qué fue lo que sí hizo y qué es lo que no hizo. Porque hay demasiada leyenda urbana sobre esta situación y hay una leyenda negra que evidentemente también los mismos historiadores de España se están encargando de destapar, de decir, hay manipulación histórica sobre lo que se ha dicho, culpa en gran medida de lo que en la misma, ¿cómo se llama? El mismo Imperio Británico y el Reino bueno, el Reino de Inglaterra ha hecho, ¿verdad? Los ingleses son los que se han encargado con sus libritos de historia de embarrar y de manchar el honor y la historia que hizo el español, ¿verdad? Irónicamente se callan con lo que ellos hicieron, ¿verdad? Esa es la gran ironía. Pero el español, los grandes historiadores más serios, contemporáneos incluso, están haciendo una lucha por restaurar lo que realmente históricamente se hizo, declarando si hay culpabilidad y qué tipo de culpabilidad es la que hay en todos los eventos que ocurrieron alrededor de España. Entonces, entendamos esa parte, ¿verdad? Hay una narración ficticia, casi diríamos amarillista, de parte de los ingleses contra el Reino de España, por lo cual mucha literatura escrita en inglés sobre la Inquisición va a ser para destruir lo que realmente hizo la Inquisición. Pero cuando usted mira a un historiador español, ¿verdad? Serio, ¿verdad? Bien renombrado, hablando de la Inquisición, habla con mucha, digamos, imparcialidad, mucha objetividad y hasta intenta calcular la cantidad de víctimas, si es que hubo una gran cantidad de víctimas, porque dicen que hubo millones de muertes. Bueno, si realmente fueron millones, pues ¿dónde están los registros? Y si no hubo millones, ¿cuántos realmente fueron? ¿Verdad? Entonces hay muchos historiadores como Henry Kamen, ¿verdad? Como Gustav Henningsen, como la ensayista María Elvira Roca, que han escrito muchísimos libros alrededor de este tema para esclarecer por fin a los hombres y mujeres de hoy que les encanta hablar de estos temas. Yo intento de alguna manera compartir un poquito con ustedes esta información y hacer también renombre de los referentes para investigar seriamente este problema, este tema histórico, que para muchos fue un gran problema. Lo primero que nos dice la mayoría de historiadores es que no es cierto que la Inquisición acabó con más cantidad de gente por ejemplo, la que acabó las guerras napoleónicas. Ahí sí murió mucha gente. O, por ejemplo, lo que hicieron los partidos socialistas en Europa, ¿verdad? Ahí sí murió un montón de gente, millones de gente de hambruna, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De genocidios. Ahí sí hubo bastante muerte. Entonces, hay una cuestión bien tremenda, que la gente le pone mucho énfasis, ¿verdad? A lo que ahí se hizo y no se olvida el resto de la historia. Y comparándola con la historia de los pueblos aledaños y de los demás sistemas de gobierno, no es tan escandaloso, ¿verdad? Incluso, hoy en día hay más, diríamos, ajusticiados con pena capital, pena de muerte en Estados Unidos, que de los que hacía la Inquisición anualmente. Entonces, es una cuestión de revisar con cabeza fría, ¿verdad? Los datos históricos para tener una conciencia plena de lo que realmente pasó. Veamos un poquito de información al respecto. Solamente permítame, dejaré de compartir un momento porque quiero revisar un pequeño detalle. Porque quiero ver si es que realmente está lo que quiero que vean o lo dejé oculto. Sí, sí, sí está, sí está. Ok, veamos. Vuelvo a compartir. Bien, la Inquisición. Se la adjudican a la Inquisición, y esto no es un dato histórico, estas son exageraciones. Cualquier método de tortura antigua y medieval, si la gente lo ve en internet, automáticamente relacionan y dicen, como esto es una tortura antigua, la Inquisición lo utilizó. Cuidado,
cuidado. Hay que aprender a utilizar bien los datos históricos, no saltarnos a utilizar bien los datos históricos, no saltarnos las cosas y andar inventando cosas. Y hay mucha gente que en Internet se dedica a inventar bulos como no tienen idea. Lo primero que hay que decir es que todas estas torturas medievales que se ven en muchos grabados, incluso muy modernos, ¿verdad? Todos estos, ¿cómo se llama? Elementos de arte que hay, digamos, en museos de Europa, pertenecen, claro, a torturas. Sí, es innegable. Son representaciones de métodos de tortura. Ahora, que de estos métodos de tortura la iglesia haya hecho uso, ¿verdad? Eso no consta en ningún libro de historia. Lo que consta es el paper mills que hay en internet que intentan obviamente ensuciar la situación de lo que realmente ocurrió. Yo les voy a enumerar cuáles han sido los verdaderos suplicios que la iglesia sí permitió, que eran aún, diríamos, un poco humanos, no como estos, que eran muy degradantes. Bueno, al menos el que está aquí al lado izquierdo abajo, donde están echando agua en la boca, ese sí lo utilizaron. Y el de la hoguera sí lo utilizaron. La rueda no. Este caballete tampoco. ¿Verdad? Lo más que hacía la iglesia era poder atar al reo, ¿verdad? Asfixiarlo con agua para sacarle verdad, y en la hoguera que era la pena capital, ¿verdad? Y esa pena capital la aplicaban ahí y en cualquier parte de los reinos del mundo. ¿De dónde salen tantas torturas entonces? Pues salen de los museos de tortura, en México, en Ámsterdam, en Viena, que han hecho colecciones de todas las artimañas que el hombre ha inventado a lo largo de la historia para torturar a los mismos hombres, ¿verdad? Pero no significa que pertenecieran directamente a la Inquisición, pertenecían a muchos reinos. Muchos reinos tenían estos métodos de tortura, ¿verdad? Para hacer justiciar según sus propias leyes, ¿verdad? Entonces no significa que siempre, ¿verdad? Estas torturas fueran para la iglesia. Eso es lo primero que hay que decir. ¿Cuáles han sido realmente los castigos o métodos de coerción que la iglesia se utilizaba? Según los historiadores más serios, utilizaban el amarrar a alguien, tenerlo atado, ¿verdad? Encadenado, mientras lo enjuiciaban, como cualquier preso. Lo asfixiaban con agua, así como hace seguramente la CIA, el FBI, ¿verdad? Para empezar a sacarle verdad a alguien, ¿verdad? Como se ve en las películas, que son métodos de tortura que no matan a la persona, pero al menos la llevan a una angustia que empieza a sentir ganas de hablar. El cepo, que era ponerlo en público como parte de la vergüenza, porque quizá había calumniado, había mentido, había hecho cualquier acto, ¿verdad?, de inmoral, que podría servir obviamente de escarmiento para que las demás personas no lo hicieran. ¿Se imaginan qué pasaría en este país si hiciéramos eso con los corruptos? Que pusiéramos en el cepo a los corruptos para miedo y temor de los que quieran de repente intentar ser corruptos en este país, para que vean que la justicia realmente funciona. Claramente la iglesia veía esto como una manera para incentivar la recta moralidad, ¿verdad? Para que la gente dejara de estar mintiendo, robando, ¿verdad? Calumniando, que era lo que comúnmente pasaba. Y el San Benito, que esta era la prenda que utilizaban los que iban a ser procesados, y que iban a llevar también en camino de ceremonia al acto de fe. Y en el auto de fe, o en el acto de fe, en este auto de fe, ahí podía pasar muchas cosas. O le perdonaban la pena, o lo multaban, o lo mandaban a la cárcel, o le expropiaban bienes, o le pedían que hiciera peregrinaje con una cruz, ¿verdad? O el suplicio último que era obviamente inevitable a veces, ¿verdad? El tema de la hoguera. Entonces, ahí en el auto de fe ocurrían muchas cosas, pero también cabe destacar un pequeño detalle al respecto que ya mencionaremos. Así que la gente andaba con este San Benito, ¿verdad? Vestido de esta manera, con una candela, ¿verdad? En procesión, rezando el rosario en el camino, mientras iban al juicio. Algunos iban tranquilos, meditando, otros iban relajados, como que no pasaba nada, y algunos iban llorando, porque claramente algunos iban a morir, ¿verdad? Por el tipo de castigo que les tocaba, según la pena y el crimen que habían cometido. Ahora, ahí entendamos qué tipo de crímenes son los que caían en la Inquisición. Algunos eran por herejía, y lo que podía hacer alguien que cometía herejía era arrepentirse de la herejía. Es decir, si yo dije algo que está fuera del evangelio, bueno, yo podía decir, me arrepiento de haber dicho eso. Y me libraba. Es decir, no iba a ser condenado. Me iban ¿cómo se llama? A perdonar. Pero si alguien permanecía en la herejía, terco en que quería estar en esa supuesta verdad, pues evidentemente caía con a propósito, a su propia voluntad, quería seguir con el procedimiento del castigo. ¿Verdad? Pero quienes se arrepentían, y los casos también que se aclaraban, no eran condenados, ¿verdad? Como en cualquier tribunal justo. Y claramente, los casos que iban a la hoguera no eran casos solamente por herejía, eran casos a veces también porque algunos habían participado en brujería. Y para aquel momento, participar en brujería era caso automáticamente ser considerado un homicida. Porque cualquier brujo o bruja, para llegar a ser brujo o bruja famoso,
había que hacer estos tipos de actos, de matar niños o doncellas, para obtener su sangre y hacer sus rituales. Así que hay que entender que en la mentalidad de aquel momento, cualquiera que fuera señalado de brujo o bruja era automáticamente un homicida ante la iglesia y ante también el reino. Por lo cual, si no se arrepentía de esa brujería, si no pedía perdón a la iglesia, ¿verdad? Al rey también, claramente iba a ser enjuiciado con pena de muerte. Porque significa que iba a permanecer, y si lo dejaban libre, iba a seguir haciendo brujería, iba a seguir matando a gente inocente. Entonces, la solución que encontraban para aquel momento era acabar, ¿verdad? Con la persona que cometería esos crímenes, aún si estuviera perdonado y libre. Lo mismo hace Estados Unidos hoy en día, con la pena de muerte, con la inyección letal. Matan a la gente que ya no hay solución para ellos, ¿verdad? Es decir, no es tan escandaloso lo que hizo la Inquisición comparado a lo que también pasa hoy en día, que es exactamente lo mismo. Hay tribunales que determinan que una persona no puede ser ya cambiada, no le van a poder hacer nada que lo convenza de lo contrario, ¿verdad? Ha sido un homicida, ha sido un hombre asesino serial, ¿verdad? Y la solución que encuentran en algunos estados es pena de muerte, ¿verdad? En otros cadena perpetua. La iglesia también tenía la posibilidad de cadena perpetua para algunos castigos. ¿Qué era la Inquisición entonces? Una institución judicial de la iglesia, ¿verdad? Durante toda la Edad Media funcionó, bueno, no toda la Edad Media, ¿verdad? Por lo menos los reyes católicos hasta el año 1400 aproximadamente les van a la oportunidad de tenerlo, ¿verdad? Y va a funcionar quizás hasta el año 1700 aproximadamente, casi 1800. Con la misión de localizar, procesar, sentenciar a las personas culpables de herejía. Eso quiere decir que no mandaban tampoco a este tribunal a los indígenas. No era lógico. Mandarían a cristianos católicos formados, conscientes de su fe, ¿verdad? A ser enjuiciados, sacerdotes, religiosas, ¿verdad? Teólogos. Ellos son los que eran llevados a la Inquisición, no los indígenas. Hay gente que cree que los indígenas fueron llevados a la Inquisición. Eso es absurdo. No iban a llevar a alguien que la iglesia misma consideraba en aquel momento que era un ignorante de la fe. No era lógico, ¿verdad? Sin embargo, alguna gente, por querer sembrar aún más leyenda negra, genera esta absurda suposición. Después de ser enjuiciado y encontrado culpable, había diferentes tipos de penas. Las penas podían consistir en peregrinaje, ir de un lugar a otro para mostrar arrepentimiento, el suplicio público, que es el cepo, y a veces los azotes públicos, para pasar vergüenza, la multa o cargar con la cruz, si había mentido, ¿verdad? Las lengüetas, ¿verdad? De tela roja, ¿cómo se llama? Si era calumniador de lengua roja y también si era adúltero, ¿verdad? La confiscación de propiedades, el tema del encarcelamiento y la pena más severa que los inquisidores podían llegar a colocar es la prisión perpetua, ¿verdad? Y cuando caía en prisión perpetua, entregaba a los inquisidores, ¿verdad? Al reo, a las autoridades civiles. Y cuando la autoridad civil recibía al reo, automáticamente eso significaba ejecución. Una pena de prisión perpetua que la iglesia otorgara, el rey lo interpretaba como ejecución. Al final, quienes ejecutaban prácticamente a los reos eran los de la autoridad civil. La iglesia solamente estaba ahí observando el acto, ¿verdad? Al final de cuentas. Eh, ¿Hubo gente inocente condenada por la Inquisición? Hubo casos que sí. De hecho, tenemos una santa, Santa Juana de Arco, que cayó también en manos de un tribunal eclesiástico, la condenaron prácticamente a la hoguera y después se descubre que fue una artimaña, ¿verdad? Por quitarla prácticamente de la actuación política, condenada por sus visiones que ella tenía, era una vidente y engañada por esta situación de que le iban a liberar, ¿verdad? La convencieron de aceptar ciertas cosas, ¿verdad? Le cortaban el cabello, la vestían de hombre y hacían creer que era bruja. Entonces, prácticamente la jugaron el sucio con ella las mismas autoridades civiles, que querían desaparecerla de la participación política, porque ella, recuerden, había participado como guerrera en una de las batallas y se había ganado el favor del pueblo. Entonces, era una forma política para quitarla de encima. Entonces, la iglesia a veces, aunque intentaran hacer que ella se retractara para salvarla, al ver que ella permanecía firme en lo que había visto y oído, ah, no pudo la iglesia evitar que cayera en manos de la gente civil y fuera llevada a la pena de la hoguera. Pasaron casos así, dolorosos, ¿verdad? Difíciles, ¿verdad? Pero incluso la película que hicieron de Juana de Arco demuestran que el obispo en la película intenta convencerla para salvarla, ¿verdad? Pero los civiles son los que están empedernidos en llevarla a la condena, ¿verdad? Entonces, hasta el mismo Hollywood le hizo se puede decir, fue un poco objetivo, ¿verdad? Al narrar cómo es que la iglesia se comportaba en este tipo de casos. Bien, los autos de fe, para terminar el tema este de la Inquisición como un tema así contextual de lo que vamos a tratar de ver también más adelante con historia española. Si se fijan, este grabado
muestra un auto de fe de la Inquisición, está en francés, ¿verdad? En la Gran Plaza de Madrid. Y si se fijan, hay algunos detalles que quiero resaltar y de hecho puse ahí encerradito un pequeño detalle curioso, ¿verdad? Además de las jaulas donde están los reos vivos, algunos, ¿verdad? Quizá ahí escribanos o no sé si serán jueces, ¿verdad? Los jueces que están aquí, ahí arriba en el palacio, los nobles, sentados en una especie de escenario, los nobles y algunas autoridades eclesiásticas, el altar, porque tenía que haber misa, ¿verdad? Celebraban la misa antes del auto de fe. Y termino con el siguiente dato. ¿Quiénes son estos? ¿Por qué están parados en palitos? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que una persona pueda estar parada, ¿verdad? En un palito? La razón es porque no son personas, son muñecos. Y el día de mañana les explicaré por qué hay muñecos ahí con vestidos de San Benito, ¿verdad? En este auto de fe. Ahí les explico mañana para que vean lo que algunos no dicen, que es importante señalar también.